y más contenidos en Opiniones Encontradas. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar o la geografía en el que usted se encuentre observando nuestro programa semanal Opiniones Encontradas, una iniciativa de la Alianza de Medios Independientes, AMI. El día de hoy nos vamos a enfocar en una discusión en torno a la sexta cumbre de comunidades de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, un escenario regional de articulación de diversos países en donde no está Estados Unidos ni Canadá, que fue fundada en el 2010 en medio de la oleada progresista que potenció este escenario como un espacio de articulación para tratar temas de economía, política, ambientales, sociales, entre otros. Este escenario y esta cumbre en particular es vista desde la matriz mediática como el fortalecimiento o reconocimiento de procesos dictatoriales, entre comillas, de la izquierda, pero desde los sectores progresistas también es vista como la panacea de la integración continental. Entonces, para empezar, nos gustaría preguntar, pues, cuáles son las expectativas que hay en torno de la CELAC, que esta vez fue impulsada por el gobierno de México, un gobierno que al parecer no sigue los lineamientos y la tradición de los gobiernos anteriores y que está plegada a los lineamientos de Estados Unidos y que hoy se ve como parte de América Latina, pues en esta ocasión. Entonces, para empezar esta conversación nos gustaría escuchar la mirada del Canal 2 de don José Alberto Tejada. Cuéntenos qué expectativas ve usted en torno a este escenario de integración latinoamericano. Gracias, Felipe, y saludos a todos los colegas que están en el programa. Mire, con respecto a la CELAC, a mí me pasa algo así como una especie de sentimiento agridulce o de expectativa con frustración anticipada. ¿Por qué lo digo? Porque la CELAC de alguna forma se constituye desde su inicio en el 2010 como una posible alternativa a la OEA, es decir, un intento de ir alineando cierto tipo de bloque regional progresista, para decirlo más claramente, o que así se llamaba en su momento, de cara a gobiernos de derecha o en todo caso al control que Estados Unidos a través de la OEA venía haciendo cada vez con más presencia en el continente latinoamericano. Después de 11 años, uno lo que ve es que la CELAC es tan paquidérmica como la OEA. Y yo diría que más paquidérmica todavía. Ahora comienza a tomar nombre o visibilidad, pues porque Manuel López Obrador le está dando como vitrina por aquello que tiene la presidencia en este momento, porque está hablando de que la CELAC debiera de pensar en ser la nueva OEA, porque está hablando de que la CELAC debiera de trabajar la voluntad política de los diversos gobiernos para combatir el COVID, inclusive invirtiendo en experimentación, en fabricación de vacunas, en vacunación masiva. Está hablando de crear una agencia espacial latinoamericana, está hablando de convertir a la CELAC en el antecedente de lo que pudiera ser el equivalente a la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea en los años 57 del siglo pasado nació como un acuerdo económico en torno al carbón y el acero, es decir, habían dos commodities, para decirlo pues en nombre de lo que se llaman los recursos naturales de ahora, muy importantes para las economías emergentes de la posguerra en Europa. Pero nosotros aquí estamos hablando de organizarnos como una comunidad económica y la verdad es que yo no veo todavía cuáles serían esos productos o esos sectores de servicios o esos sectores tecnológicos que nos harían tener capacidad competitiva frente a otros mercados, especialmente continentales. Y lo que en cambio sí veo es que la CELAC, que es un bebé que ya lleva 11 años y que no termina de caminar, cada vez muestra las mismas fisuras y las mismas manías que han tenido
los intentos anteriores como el ALBA, como Mercosur, etcétera, que nacen con un criterio pragmático y terminan entrampados en las discusiones ideológicas y en las posiciones ideológicas de uno y otro gobierno. Entonces usamos CELAC en septiembre del 2021 para que Cuba, Uruguay, Venezuela, Paraguay, Nicaragua, Argentina, Brasil se den casi que trompadas y dejamos los temas fundamentales de la región a un lado. Ese es como mi primer comentario. Gracias, don José Alberto. Raúl, desde Desinformémonos, ¿cómo analizan este encuentro latinoamericano? Bueno, hay dos elementos a tener en cuenta. Uno histórico-político. La UNASUR, la CELAC surge en el 2010 en el marco de un proceso de unidad regional que contempla también la creación de la UNASUR, Unión de Naciones del Sur, que fue un poquito antes y que tenía también objetivos muy similares. Ahora, un poco lo planteaba recién Alberto, ¿cuál es un problema inicial? Que no son políticas de Estado. Esta es la quinta cumbre, la sexta cumbre. Hasta hubo cumbres casi todos los años hasta 2017, ¿verdad? Después hubo 4 años sin cumbres. ¿Por qué? Porque el principal país impulsor de la UNASUR inicialmente, que es Brasil, igual que impulsor de la CELAC, deja de tener un gobierno progresista, ¿verdad? Cae Dilma, que era la sucesora de Lula. Entonces, la UNASUR desaparece, como le pasa hoy, está paralizada, y la CELAC, que había tenido un poquito más de vida, más continuidad, estaba también paralizada. Entonces, lo que no puede ser, lo que es algo que atenta contra la integración, es que no sean políticas de Estado, es que según el gobierno del color que esté, avance la integración o no avance, o tengan continuidad los organismos que se encargan de potenciar la integración regional. Mi temor es que la UNASUR la CELAC siga el mismo proceso de la UNASUR. La UNASUR colapsó el gobierno de Correa, o el correísmo, el de Lula, el de Cristina Fernández, en el 2015 desaparecieron todos y la UNASUR desaparece. ¿Y qué va a pasar con la CELAC? Bueno, creo que algo similar, en la medida que no se asuman que son políticas de Estado. El segundo elemento tiene que ver con algo que también mencionaba Alberto, que es más de contenido estructural. Si uno mira la Unión Europea, verá que el 60, el 70% del comercio de cada país europeo es intraeuropeo. O sea, el 60% de lo que exporta España va a países de la Unión Europea. Francia, Portugal, Grecia, etcétera, etcétera, etcétera. Y a su vez, cada uno de los países tienen una fuerte comercio con los otros países de la Unión Europea. El comercio extraeuropeo es mínimo. Y segundo, hay grandes emprendimientos en el área de la tecnología, de la producción, de la aeronáutica, como Airbus, que son emprendimientos colectivos, aunque tienen sedes en varios países, ¿verdad? Y una moneda común, nada más y nada menos, el euro. ¿Qué pasa con la UNASUR y con la CELAC? Somos todos exportadores de los mismos productos a los mismos países. Me preguntaban una vez sobre Mercosur, que es donde están, que es la matriz de todo esto, donde están Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, y luego se extendió a Bolivia, etc. Somos grandes exportadores de carne y de soja a los mismos mercados. Entonces, primero, exportaciones primarias, petróleo, palma de aceite, etcétera, no cimentan la unidad regional, pero además son exportaciones que van a los mismos destinos, o sea, en vez de integrarnos, competimos entre nosotros. De modo que en ese terreno no se ha avanzado mucho porque nuestros países se han desindustrializado, entonces estamos compitiendo con los mismos productos en los mismos mercados. ¿Cómo podemos competir? La producción de México está focalizada hacia Estados Unidos.
la de Colombia, incluso la de Venezuela, hacia China o hacia Estados Unidos. Y todo es así. Entonces, si no hay comercio interno en la región, ¿cómo vamos a hacer una integración? Si no hay proyectos de infraestructura o de producción comunes, ¿cómo vamos a hacer integración? ¿Con declaraciones políticas? No, eso es muy débil. Gracias, Raúl. Bueno, nos gustaría ver la opinión de Contagio Radio. ¿Qué nos pueden decir ustedes frente a este tema? Bien, Felipe, coincidimos con que es una buena idea, es una buena apuesta, pero que está fundamentalmente fundada sobre una visión ideologizada según un ejercicio progresista de gobierno. Y evidentemente no hay una política de Estado y una política de Estado-nación que tenga una visión de política de identidad de América y de la América Latina y del sur de América. Y el intento que se hace desde desde este momento tan importante para América, que fue el ejercicio del gobierno de Chávez con la creación de UNASUR, de la CELAC, hubo un momento de efervescencia y calor, pero ese momento de efervescencia y calor fue más emocional que práctico y concreto. Lo que ha sucedido recientemente está demostrando que hay una debilidad más política de esta instancia que es la CELAC. Si bien entra con un contrapeso a la OEA, con una vinculación de Cuba frente al aislamiento que se vivió por parte de la OEA desde el año 1962, ese gran impulso no tuvo desarrollos mayores. Si hacemos una comparación de lo que sucedió en Ecuador, el planteamiento de que este mecanismo era distinto al de la OEA, pues podemos evaluar que poco o nada se avanzó hasta esta cumbre que se ha desarrollado. La diferencia de lo que ha ocurrido en esta cumbre de Quito a la que ocurrió ahora en relación con asuntos problemáticos y temáticos. En ese momento se estaba padeciendo toda la situación de Chuca. Se formularon iniciativas y propuestas que tampoco llevaron a algún tipo de concreción en términos de política de salud. Que quizás si se hubiera avanzado, hoy estas grandes conclusiones frente a la pandemia ya no serían simplemente retóricas, sino resultados concretos en materia de salud. Entonces nuevamente es como un escenario de muy buenas ideas, muy buenas intenciones, pero poco de concreción, por la ausencia de una política de nación, de Estado, que tenga visiones de relaciones soberanas con otros estados que comparten unas mismas problemáticas, que comparten una diversidad en materia de identidades y que quisieran proyectarse al mundo de una manera unificada en medio de esa diversidad. Y que tampoco dan respuesta a demandas concretas y específicas. Por ejemplo, ¿cuál fue el resultado de la CELAC en Ecuador en relación con la misión que se propuso para ellos? ¿Cuál fue el rol que la CELAC cumplió frente a la situación que se vivió en Bolivia, con la intervención y la injerencia de la OEA, tal como todos la vimos? Entonces creo que ahí, insisto, tenemos muy buenas ideas con poca concreción de esas ideas. Gracias, Danilo. Y bueno, esta ronda la cierra entonces Alejandro Cometa de Cavilando. Bueno, muy buenos días. Consideramos que esta perspectiva de la sexta cumbre de la CELAC en relación también a lo que se viene tejiendo recientemente en el mundo, pues desde el multilateralismo, representa ese incluso anhelo histórico de los pueblos latinoamericanos de ser un bloque frente a eso también que pasa en el mundo.
el hecho de que al menos como pueblos nos miremos a dialogar y precisamente hoy en este foro estemos trabajando y pensando si la CELAC es el organismo o no que como latinoamericanos nos va a poner a dialogar en términos económicos y no solo políticos, creo que representa también un avance en términos de ese mundo multipolar en el que hoy estamos y que es parte de ese avance también o esa forma histórica en este momento de ese mundo bipolar en el que Estados Unidos representaba y otras naciones el capitalismo y el comunismo, y que hoy incluso desde América Latina se plantea otra posibilidad de construcción de un mundo propio latinoamericano, con las emergencias que pudimos ver en esta cumbre frente al mundo indígena, la declaración o la intervención de los compañeros, el presidente y el cuerpo diplomático de Bolivia, y las formas en que el debate también se centró de las diferencias, pero salir avantes con unos acuerdos mínimos, pues en medio de las dificultades que han señalado los compañeros, eso permite también mirarnos al rostro, que es un espacio que considero ha dejado o se ha dejado de lado, precisamente como lo están mencionando aquí, en función de unas apuestas políticas profundas de esas voluntades que aquí también se están mencionando. Pues de un lado diría lo que es la agenda hemisférica de los Estados Unidos, que no es un secreto en términos de su estrategia militar y política sobre América Latina, y las formas en las que los pueblos latinoamericanos han trasegado, incluso pues, desde el Foro de Sao Paulo y otras formas organizativas, que yo llamaría la diplomacia de los pueblos. Es como una tensión también que creo no podemos extraer del debate gubernamental o de las naciones o de los representantes de Estado que estaban allí, y que pues precisamente fue parte del debate frente al monroísmo o bolivarianismo, como lo llamó el presidente Nicolás Maduro, pero pues en otras formas también en el marco de los 211 años de la independencia de México, que precisamente el presidente Manuel López Obrador llame a ese sueño de independencia y de libertad para América Latina, no solamente para un pueblo como el mexicano, un pueblo como el cubano, o un pueblo incluso como el haitiano, que hoy está pues en las condiciones en las que se encuentra, y que se apruebe un fondo para los desastres naturales, pues nos plantea también pensarnos esas posibilidades entonces desde la solidaridad. Si como aquí lo mencionamos no puede ser desde la economía, o no hemos logrado que sea posible desde la economía, pues la política, desde la solidaridad y el abrazo y el pues ir a vernos las caras, digo en términos de los representantes del Estado que estuvieron allá, pues considero que puede ser parte también de ese trasegar y de ese caminar que como latinoamericanos llevamos 200 años tratando pues de liberarnos de varios yugos, no solamente el español, sino también otras formas, también incluso de la economía impuesta a nuestros pueblos. Gracias, Cometa. Sin duda el fortalecimiento de la CELAC va atado al deterioro de la OEA. Sin embargo, en el 2010, cuando surge este escenario, había una correlación de fuerzas a favor, digamos, de la oleada progresista, en donde habían personajes como Rafael Correa en Ecuador, Hugo Chávez en Venezuela, Cristina Fernández en Argentina, aún vivía Fidel Castro y muchos otros liderazgos de izquierda y progresistas en el continente, y la OEA siguió en pie, la OEA no cayó. Este es un escenario en donde la correlación de fuerzas seguramente no es el mismo que hubo en ese tiempo, y en donde la OEA posiblemente se va a mantener como el escenario dominante y hegemónico en la región. En este sentido, nos gustaría también preguntar, pues digamos, ese papel del modelo económico del cual se habla en estos escenarios, en países desindustrializados, con economías reprimarizadas, fundamentalmente a partir del extractivismo y la minería en los diversos países. Entonces nos gustaría preguntar, ¿podemos hablar de una integración que está fortaleciendo a las multinacionales? ¿Y qué papel juega aquí China? Entonces empecemos con desinformémonos. Raúl, ¿qué nos pueden decir? Bueno, por empezar por lo último, China no ve mal una integración de la CELAC,
sobre todo porque es una integración que deja fuera a Estados Unidos y Canadá, o sea, es una integración latinoamericana y caribeña. En ese sentido, China no tiene problema. Pero yo quisiera ahondar un poquito más en esto. Estados Unidos sí puede tener problemas. El modelo extractivo, la masiva producción de commodities para exportar a mercados del norte, es una prisión, es una cárcel de los países latinoamericanos y es la principal traba a la integración. Sí, perdón, estaba sin la cámara. Gracias. La integración regional no puede caminar si persiste el extractivismo. Y esto es un elemento fundamental a considerar. Si no logramos salir del modelo extractivo, Europa comenzó su proceso de unidad como una unión del acero y del carbón, y trascendió eso, ¿verdad? En 40 años, esto comenzó en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo creo que es fundamental considerar que no es un problema económico, es un problema de hacia dónde están orientados nuestros países. Si yo soy un exportador de hidrocarburos o un exportador de palma de aceite o de soja, estoy mirando hacia los mercados del norte. Estoy mirando hacia países que son compradores, o mineral de hierro, ¿verdad? O minería. Estoy mirando hacia países que son compradores de commodities. ¿Qué es una commodity? Es un producto indiferenciado sin valor agregado o con un mínimo valor agregado. El único comercio que se auspició en los últimos 20 años que tiene algo de integración es la exportación de autopartes y de productos semi-industrializados entre Argentina y Brasil. O sea, la industria automovilística argentina busca integrarse con la industria automovilística brasileña, que es mucho más pujante, o el mercado regional de electrodomésticos entre Argentina y Brasil. Más allá de esto, no hay otros modos y otros caminos de integración que realmente se estén ensayando. Y esto es grave, insisto, porque si no superamos este modelo tan degradante para nuestras sociedades, coincidimos que el extractivismo, acumulación por desposesión o por despojo, debilita nuestras sociedades, la fragiliza a los estados-nación, porque es un modelo que, impuesto por los organismos financieros internacionales y por las grandes corporaciones, vulnera la soberanía nacional. Entonces, si no salimos del modelo extractivo, no vamos a poder caminar en un camino de integración. ¿No? Como se dijo al principio, vamos a ir a los tumbos, ¿verdad? Que es como va nuestra región. Si hay una oleada de gobiernos progresistas o un presidente como López Obrador que dijo, como soy el presidente pro tempore de la CELAC, convoco una cumbre de la CELAC. Pero si el presidente hubiera sido Bolsonaro, no convocaba nada. Entonces no puede. Imagínense ustedes que en Europa hay gobiernos de izquierda, de derecha, progresistas, conservadores, y la Unión Europea sigue. Hasta tiene un parlamento europeo. Nadie cuestiona el euro, salvo minorías, ¿verdad? Nadie cuestiona la Unión Europea. Y quedarse fuera de la Unión Europea es un daño económico muy grande, porque es tener límites para el comercio, insisto, porque el comercio es básicamente intrarregional. Entonces, si dependemos de las voluntades políticas, no va a caminar esto, o va a caminar un día sí y otro no. Y como es un problema básicamente estructural de hacia dónde miran nuestros países, yo creo que aún falta mucho para que tengamos una unidad regional sólida que camine con 2 pies o con varios pies y que no se limite a las declaraciones de buena vecindad. Otro elemento que quiero mencionar, así al pasar, es que si uno mira la foto final de la cumbre, 27 países de 33 estaban representados, uno ve varones, 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 varones,
y allá a las cansadas aparecen dos mujeres, ¿verdad? Lo que ha hecho este periodo conservador en América Latina es un proceso de patriarcalización aún mayor de nuestros gobiernos, ¿verdad? Donde casi desaparecen las mujeres, donde lo que aparecen son los machos viejos con cara seria, de empresarios, de banqueros, y esto es un daño enorme a la integración regional. Gracias, Raúl. Danilo, ¿qué nos pueden contar ustedes frente a esta interrogante? Yo creo que para todos es claro la intervención de China en nuestros países y también la disputa que hay por ofrecer ventajas comparativas a los chinos. Por tanto, comparto que para ellos es importante que la CELAC pudiera consolidarse, pero mientras eso se logra, China ha hecho una gran apuesta de inversión en infraestructura, en las mismas operaciones extractivas en diversos países que conforman la CELAC. Y comparto la tesis planteada sobre el asunto de nuestra identidad como en la diversidad de lo que significa los países miembros de la CELAC. Realmente, ¿qué queremos como proyecto común? ¿Qué es y cuál es la apuesta frente al mundo? Nuestra biodiversidad, nuestras raíces étnicas, territoriales, están difuminadas. Y están difuminadas justo por un tipo de economía, un modelo de mercado en el que todos estamos de una u otra manera imbuidos. Y por eso la pregunta también de la CELAC es, ¿qué de la identidad o de las identidades de estos países es lo común? ¿Qué nos suma? ¿Qué nos junta? ¿Es esta riqueza de nuestros ecosistemas? ¿Es esta riqueza de nuestras identidades? ¿Qué es lo que ofrecemos al mundo que sea distinto más allá del mercado? ¿Qué es lo que permitiría realmente generar un mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pueblos? En esta reciente cumbre me pareció curioso además esta discusión que se armó con Uruguay y con Paraguay, los dos presidentes, y el debate sobre la democracia. Y bueno, entonces, ¿quién da lecciones de democracia? Y esta pregunta entonces también es importante. ¿Cuál es nuestra apuesta en una construcción democrática en respeto de esa diversidad? ¿Cuál es la institucionalidad y las formas institucionales que expresan y que recogen las identidades de movimientos sociales que deberían expresarse en esos escenarios que se llaman alternos y distintos a la Organización de los Estados Americanos? Entonces formulo más preguntas que respuestas. Y gracias, Danilo. Sobre lo que observamos. Gracias, Danilo. Bueno, Cometa, ¿qué nos cuenta usted? Desde esa perspectiva multilateral que planteaba, ya China se acercó en un intento regional de articulación con lo que fue el BRIC. Recordemos que Brasil, Rusia, India y China generaron una plataforma que intentó también desde otra perspectiva multilateral acercar a América Latina, como lo decían aquí, desde lo que podría ser Brasil, y cómo esto entonces también planteó a los otros pueblos latinoamericanos en términos de lo que ha logrado China y Rusia, mirar no solamente ese eje hemisférico que estamos planteando aquí, ubica a Estados Unidos y Canadá como los mercados comunes. Ese movimiento creo que también en términos del extractivismo y las formas del desarrollo propio para los latinoamericanos y como latinoamericanos ha permitido, y pues creo que es necesario también que, insisto, ubicar esa posibilidad de lo que es y ha hecho el pensamiento latinoamericano
hablar incluso de unas formas de emergencia, de hablar de otras posibilidades de la economía y de otras formas de desarrollar los países, nos ha puesto también en el plano de no solamente, como lo planteamos aquí, economías con más poder o más desarrollo, sino también las formas internas y la posibilidad incluso, pues para mencionar un caso como el de Bolivia, de que hoy Bolivia esté pensando en la posibilidad de producir buses eléctricos y que produzca computadores y, como lo ha hecho también Venezuela, producir tecnología propia, que incluso estos espacios como la CELAC permitan creer en eso que estamos haciendo nosotros mismos, que un candidato presidencial, como pues en el caso de Colombia, plantee la necesidad de no comprarle solamente tecnología china, sino también poder comerciar con Bolivia. Creo que es también la posibilidad que ofrece esa otra visión y construcción del mundo y plataforma política que está allí latente, con estos obstáculos que estamos mencionando de algunos países que insisten que la forma para el desarrollo, la forma de la perspectiva para la construcción de América Latina es mirar hacia el norte, que en medio de eso pues la Alianza Pacífico vimos también salió derrotada y pues no solamente ha sido un obstáculo de las plataformas que se digan o digamos alternativas como la CELAC, sino también de esa apuesta por fortalecer o tratar de generar alianzas regionales proclives a ese organismo pues, que considero ya en desuso, pero pues que podría salir fortalecido en términos también de lo que puede hacerse desde las formas en las que los pueblos están reaccionando. Yo creo que la constituyente en Chile, las movilizaciones en Ecuador, todo eso también tiende a la transformación de la diplomacia, insisto, de estas naciones que no consideran o no conciben la CELAC como un espacio que tenga la potencia y la capacidad de reemplazar ese organismo excluyente como la OEA, ese organismo que incluso ha generado diferencias y persisten agendas paralelas a las que los estados interesados, como lo decíamos aquí en esa integración latinoamericana, puedan proyectar. Gracias, Alejandro. Y don José Alberto entonces cerraría este punto. Bueno, a ver, yo me hago la pregunta, ¿qué tiene América Latina para ofrecer, para ofrecerse y para ofrecer? Y creo que por lo menos tenemos dos activos estratégicos muy importantes. El primero es lo que todos llamamos recursos naturales y lo segundo, el bono demográfico. Los recursos naturales, la gran decisión política del continente es si lo seguimos entregando vía políticas extractivistas o si intentamos crear alguna plataforma, algún tipo de políticas públicas concertadas en el subcontinente para comenzar a combinar el valor agregado o en todo caso la concertación de comercialización en nuestros propios mercados de la mano con terceros países. Pongo el ejemplo. Si seguimos sacando el petróleo de Colombia, como se está sacando, y no pasa nada más, pues sencillamente vamos a quedar un día sin petróleo y, como se dice, sin el pecado y sin el género. Pero si nosotros lográramos encontrarnos Colombia, Venezuela, Brasil, México, los países que tenemos, por ejemplo, en reservas petroleras, para crear algún tipo de proyecto industrial, mega industrial continental, podríamos tener mayor capacidad negociadora con terceros países, con multinacionales, y podríamos comenzar a vencer el extractivismo. Por otro lado, tenemos enorme cantidad de tierra que puede convertirse en tierra apta para el cultivo de alimentos, para la producción de alimentos. Pero eso no puede ser que porque Argentina produzca y cultive y produzca soya, ella solita lo saque y Brasil saque solo la carne y nosotros el café. No, habría que pensar en cómo vamos fomentando mercados latinoamericanos que nos permitan agregar valor, insisto,
y tener mayor capacidad de negociación ante terceros países y ante empresas transnacionales. En segundo lugar, está el tema dentro de esos recursos naturales que nosotros somos poseedores del pulmón del mundo, la Amazonía, pero pareciera que no nos importa o no tenemos conciencia de lo que tenemos entre manos, porque creemos que eso es un tema de Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia. Y pare de contar, cuando debiera ser el gran proyecto, el gran megaproyecto medioambiental de control climático, inclusive de cara a toda esta crisis climática, esa debería ser una apuesta de estados latinoamericanos. El otro ejemplo que está también conectado con eso, el agua. Nosotros somos el continente más lleno de agua de los 5 que existen. Y si tenemos tanta agua nosotros, ¿cómo es que estamos permitiendo que, por ejemplo, en Chile el agua la estén privatizando, no precisamente empresas chilenas, sino empresas de nuevo transnacionales? ¿Por qué no crear políticas de estados latinoamericanos que permitan que creemos empresas robustas para comercializar nuestros propios recursos naturales en función de nuestros mercados internos y en capacidad negociadora hacia terceros? Y con respecto al bono demográfico, América Latina sigue siendo un continente muy joven, relativamente, pero estamos desperdiciando este bono demográfico. No tenemos un sistema escolar, un sistema educativo fuerte, consolidado, como lo tiene Europa, por ejemplo. No tenemos un sistema de ciencia e investigación consolidado para aprovechar esos científicos y esos doctores y esos profesionales y técnicos que nos da ese bono demográfico. Allí debiera haber un gran trabajo de los estados latinoamericanos. Pero para que eso se dé, tenemos que ser capaces de hacer, ya lo dijo Raúl, lo que hicieron los europeos. Creemos la CELAC o la OEA o la CEPAL o la UNASUR o pongan el nombre que quieran, pero entreguémosle autonomía con unos ejecutivos, científicos, investigadores, empresarios, académicos, que vayan a poner la política de Estado en ejercicio, en ejecución. Pero si esto sigue siendo manejado por el canciller de cada país y por el ministro de gobierno de cada país y por el presidente de cada país, olvídese que en el 2050 quienes estén vivos seguirán escuchando el enanismo mental de nuestros políticos en la integración latinoamericana. Gracias, don José Alberto. Y bueno, esto es Opiniones Encontradas, una propuesta y una apuesta de la Alianza de Medios Independientes, AMI. Para ir ya cerrando este programa, nos gustaría plantear una discusión en torno a lo que se ve como esa contradicción que ustedes ya han venido planteando, en donde se habla de democracia, se plantea discusiones muy amplias y abiertas, como lo hace el gobierno de Manuel López Obrador, mientras que en su país, al interior de su país, siguen afectando la democracia y las organizaciones y movimientos sociales e indígenas que buscan la autonomía, que están trabajando por la autonomía, como el caso de los zapatistas, a quienes hoy cada vez se les militariza más sus territorios, a quienes cada vez más se les ataca hasta con grupos paramilitares. Entonces esto nos lleva a una encrucijada también que existe en las sociedades, quienes están pidiendo más democracia, mayor participación, como lo hemos visto en los estallidos sociales a lo largo y ancho de nuestro continente. Colombia, que acaba de vivir el suyo hace muy pocos meses, pero asimismo estuvo Chile, Ecuador y Bolivia, con sus matices, ¿no? Entonces, en este sentido, la pregunta que plantearíamos para finalizar es: la sociedad en esta integración latinoamericana, ¿cuál es su papel? ¿Cómo debe participar también las comunidades, la persona que hoy está viendo este programa en su casa? ¿Cómo puede entender esta dinámica más allá de estados, sino de pueblos? Entonces, si quieren, podemos empezar por Cometa. Aquí lo hemos mencionado, y es que esa perspectiva política al interior de los países se expresa de una u otra manera en su forma de ser hacia la integración y la perspectiva regional. Es claro que se abrió desde el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela
toda una perspectiva de inclusión latinoamericana que permitió tender un cable de internet hacia Cuba, que permitió incluso pensar en términos militares una doctrina favorable a la soberanía de los pueblos latinoamericanos en contra de esas formas como la Operación Cóndor y otras a las que nos han sometido el gobierno de los Estados Unidos a través de sus fuerzas armadas, como la Cuarta Flota que navega el Caribe, y que esa conciencia que también fue así como perseguida y exterminada en cada país y a nivel de América Latina, pues hoy plantea la posibilidad incluso de que otros sujetos políticos nombren esa democracia, ¿cierto? ¿Quién nombra la democracia cuando la reclama Paraguay y a todos se nos, o al menos a la gente se le ha olvidado, no sé, o pues el golpe suave que está promoviendo o se promueve desde los Estados Unidos y con la conestación de la OEA del Fernando Lugo, del presidente Lugo y de otros presidentes que incluso como Bolivia se intentaron ataques constantes a estos procesos, pero que en solo un año reacciona a este golpe. Creo que el sujeto político latinoamericano hoy es otro y que lo que han hecho o lo están haciendo desde la OEA y desde esas organizaciones y esos organismos multilaterales que se pretenden crear en contra de esa unidad latinoamericana tan perseguida, no están leyendo la emergencia de lo indígena, de lo afro, de lo caribeño, de la potencia que incluso tiene para nosotros hoy todas estas formas políticas que el COVID activó, que el COVID develó, ¿cierto? La crisis social que el sistema económico impuesto a América Latina, que precisamente nos tiene en ese extractivismo y en esas formas básicas, si se quiere, o precarias de la economía, o ese lugar que nos han relegado, pues hoy también entonces los jóvenes están de cara a esas posibilidades incluso de transformar desde sus países la realidad latinoamericana, y por eso entonces hay en Colombia el Festival Nacional de la Juventud articulado a ese Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes que se va a hacer en Venezuela, que no es gratuito, pues todo este movimiento que, insisto, y con esto cierro, agradeciendo el espacio, agradeciendo a todos los que estuvimos aquí, que la CELAC y todos estos organismos como el Foro Social Mundial son parte entonces de una diplomacia también de los pueblos y en este caso concreto de los pueblos latinoamericanos. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Seguimos con Danilo. Yo creo que las fronteras se rompen justo cuando los pueblos se pueden encontrar. Nosotros conocemos de primera mano las experiencias que desde territorios remotos de Colombia se han dado con el pueblo mapuche, con las madres de la Plaza de Mayo, con muchachos de las juventudes que recientemente están participando en la nueva Constitución de Chile. Y ahí es donde en ese intercambio cotidiano, más cercano, en la misma experiencia territorial, es donde se crean elementos de análisis y de construcción que deberían alimentar las decisiones políticas que puedan darse en la CELAC. Creo que sigue existiendo una distancia entre ese movimiento de base local y estas instituciones que tienen nobles propósitos, pero que a veces están distantes de esas expresiones sociales, que no son los grandes movimientos sociales medios que son reconocidos, pero que en ese ejercicio de encuentros empiezan a reconocer una identidad común, unos problemas comunes y unas respuestas de alguna manera similares frente a problemáticas muy concretas, frente al extractivismo, frente a la exclusión económica, frente al ejercicio y tipos de democracia que se construyen y se han construido en nuestros países. Y finalmente quería anotar algunos elementos que la historia deja de aprendizajes. En el caso de UNASUR, se logró realizar la primera cumbre de ministros de defensa, y esa cumbre de ministros de defensa tuvo elementos muy importantes de la identidad de la fuerza militar para proteger los ecosistemas. Sin embargo, esto nunca se tradujo en políticas nacionales, pero quedó una serie de principios y de preámbulos muy interesantes que fueron muy bien valorados por sectores del movimiento social. Y en esas cosas que quedan en el olvido también, pero que son importantes de rescatar, porque a pesar de las dificultades que hemos planteado,
hay algunos avances de ideas, de propuestas. Estuvo la creación de una convención de los pueblos latinoamericanos que cumpliera con estándares en relación con la discusión sobre qué se entiende por democracia, sobre las libertades, sobre los derechos de las mujeres, los derechos étnico-territoriales, los derechos de del ambiente y los ecosistemas. Y quedó en el papel como un reto para UNASUR de haber creado una convención de los derechos de los pueblos, alimentándose de la Declaración de Argel. Y todo eso se deshizo, como bien lo ha planteado Raúl, en razón de que esto no son políticas de Estado. Y por tanto la posibilidad de construir una convención latinoamericana de los pueblos, de protección de los derechos de los pueblos, quedó ahí en dos renglones, sin que se haya logrado generar ese sistema regional de justicia al que los pueblos hubiéramos podido acudir frente a las debilidades y las violaciones sistemáticas de derechos humanos y de derechos de los pueblos que continúan en nuestro continente. Gracias, Danilo. Don José Alberto Tejada, sigue usted. Mira, las crisis que vivimos en nuestros países son tan agudas que a los diversos movimientos sociales y políticos incluso no les queda tiempo para mirar hacia afuera y para mirar y qué más hay que hacer para que esta situación se supere. Entonces nos quedamos con el tema adentro. Y, por ejemplo, el caso de las comunidades negras, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, si no se logra una especie de coordinación continental de estos grupos poblacionales, va a ser muy difícil pasar de la protesta a la propuesta, para pasar de ser sujetos a convertirse en actores políticos. Yo insisto mucho en que estamos llenos de sujetos políticos, pero estamos muy ausentes de actores políticos. América Latina tiene sujetos políticos de todo, pero tiene muy pocos actores políticos, es decir, grupos que tengan vocación de poder y tengan posibilidad de poder, de actuar. Y ahí nos quedamos en la victimización. Esto lo digo pues con mucho cuidado para que no se me malinterprete. Las víctimas que tenemos de todo tipo, no solo en Colombia, víctimas por la deforestación, víctimas por el cambio climático, víctimas por la violencia, víctimas por el hambre, etcétera, pero o nos organizamos como víctimas para tratar de salvaguardarnos en nuestra victimización, o intentamos estos movimientos étnicos y poblacionales a encontrar vías comunicativas que nos permitan fortalecer nuestras propias posibilidades de actuación. Y eso creo yo que le falta al continente. Le falta al continente que tengamos mayor movilidad e intercambio en eso que hace un ratico hablaba del bono demográfico, especialmente con estudiantes y docentes. Aquí cualquier estudiante y docente que quiera salir al exterior tiene que pensar en Europa o en Estados Unidos, pero a muy pocos se les ocurre que se podría ir a Uruguay o a Argentina o a Chile o a México o a Costa Rica a estudiar y a fortalecer procesos de investigación y aplicación académica, porque tampoco los gobiernos lo promueven, porque tampoco las universidades y los centros de investigación lo promueven. Nosotros no nos creemos a nosotros mismos nuestra propia capacidad, y mientras no nos creamos nuestra propia capacidad, es muy difícil que este tipo de experimentos o de estadios organizativos adquieran permanencia en el tiempo, porque son voluntades de gobiernos, se vuelven naipes de manejo del gobierno de turno. Bien lo decía alguien que si no hubiera estado López Obrador en la presidencia de la CELAC ahora, seguro que no había habido invitación a la cumbre, si hubiera estado Bolsonaro, por ejemplo, porque se vuelven es como un naipe al servicio de un gobierno, y entonces al gobierno no se le pone la responsabilidad que esto es una política de Estado, esto tiene que ver con la geopolítica continental, y a mí me parece que allí está el punto. Y lo otro, los empresarios. Miren, a la OEA y a otras instancias, a Mercosur, a la Alianza del Pacífico, llegan generalmente los empresarios más grandes de nuestros países, y ellos se conectan con
empresariado de las transnacionales. Y yo pregunto, ¿a qué hora nuestros gobiernos y nosotros mismos como movimientos sociales vamos a lograr que el pequeño y mediano empresario de Colombia sea capaz de conversar con el pequeño y mediano empresario argentino, o chileno, o boliviano, o peruano, o costarricense, o guatemalteco? Ahí hace falta un trabajo de profundización de nuestras economías internas. Y creo que nosotros, hablo de AMI, como Alianza de Medios Independientes, estamos dando un pequeñísimo ejemplo de lo que ojalá se convierta en algo muy fuerte a futuro, y es si logramos organizarnos y tener aquí, no sé, una alianza de X número de medios independientes, ¿qué tal que mañana ya no tengamos solo a Desinformémonos, sino que tengamos también a Página 12 de Argentina, y tengamos a alguien en Brasil, y tengamos a otro en Costa Rica, y a otro en Venezuela, y a otro en Nicaragua? Hombre, nosotros mismos nos encargamos de movilizar esa opinión que se le hemos dejado a los gobernantes. Es que la integración latinoamericana no puede ser una obra de los gobernantes, es una obra de las sociedades civiles, que tenemos que encontrar mecanismos de Estado para que se permanezca. Muchas gracias, don José Alberto. Y finaliza Raúl. Evidentemente, como ha dicho Alberto, todos los intentos de integración regional hasta ahora han sido hechos desde arriba, digamos. Muchos con buenas intenciones. Desde Bolívar para aquí han sido sectores que están instalados en el gobierno o en lugares estatales. Las sociedades civiles, los sectores populares, están muy ajenos a esto, salvo excepciones. Las clases medias tienden a mirar más a Miami o a Europa, según los países, pero me parece que es importante reconocer primero lo lejos que estamos como sectores populares de tener una mirada a los sectores populares de otros países, de tener una mirada que trascienda lo local, ya no solo, ya lo nacional es para muchos sectores populares queda lejos y se da solo durante los partidos de fútbol de la selección nacional, mucho más una mirada regional, una mirada geopolítica. Aquí lo que se trata es hacer un trabajo cultural, político importante. Los movimientos, con excepciones, han estado también muy ajenos a esto, y cuando han hecho cumbres o reuniones han sido a nivel de dirigentes sin que eso permee a sus bases. El Movimiento Sin Tierra de Brasil es una excepción, tiene escuelas donde reciben estudiantes de muchos países de la región, como la Escuela Florestan Fernández, como la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, y es una experiencia muy rica que a través de Vía Campesina se ha ido extendiendo. Me parece que es una experiencia muy buena. Los movimientos indígenas de América Latina sí tienen un sentido de pertenencia, de que son víctimas del colonialismo, de la situación que sufren. Los movimientos afrodescendientes mucho menos. Los movimientos feministas habría que ver si tienen el Ni Una Menos, por ejemplo, ha trascendido fronteras. Lo que quiero decir con esto es que hay bases, hay posibilidades, pero aún estamos muy lejos de lograr un sentido de pertenencia generalizado. Y esto implica la necesidad, también se ha dicho, de un trabajo cultural y político, ¿verdad? Esto es un tema que nos va a llevar décadas, no se va a resolver de un día para otro. Es un desafío muy profundo, muy potente, muy difícil de resolver en poco tiempo y que requiere que tomemos la bandera en nuestras manos. La región es importante, el mundo es importante, sobre todo en un periodo de cambios tan profundos como actual. Es necesario trascender lo local y seguir con los pies puestos en lo local, por supuesto, pero también la tendencia a tener una mirada geopolítica es muy importante. Gracias. Bueno, agradecerles nuevamente por un programa más de la Alianza de Medios Independientes AMI. Nos vemos en 8 días. Sin duda son muchos los retos que nos quedan por encarar como pueblos, pero también a nivel de naciones y estados.
pues también hay que plantear ese tipo de discusiones. Quienes desean participar en el 2022 en una jornada electoral en Colombia también deben analizar este tipo de discusiones, cómo Colombia se va a integrar a un escenario de integración latinoamericana y qué implica esto. Y bueno, aquí estaremos como AMI planteando debates, discusiones, apoyando y alegrando estos momentos. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos en 8 días. Política, sociedad, análisis, economía y más contenidos en Opiniones Encontradas.